Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Exiliados realizan caminata en Miami por la libertad de Cuba. La caminata reunió a familiares de presos cubanos que participaron en las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021. Miembros del exilio cubano en Miami realizaron una caminata por la libertad, que tuvo lugar por la calle 8 desde las 10 a.m. La iniciativa forma parte de las expresiones de solidaridad con los manifestantes cubanos que salieron a las calles durante el pasado fin de semana para protestar contra el régimen en provincias como Santiago de Cuba, Granma y Matanzas. En Miami, varias generaciones de cubanos se suman al apoyo de quienes salieron a las calles el pasado 17 de marzo. Escribió en la red social el periodista y fundador Norges Rodríguez. 16, alrededor de las 10:30 de la mañana. Y bueno, para la seguridad del Estado, que siempre revisa mi perfil y sé que están haciéndole un proceso investigativo a mi papá, quisiera confirmarles una vez más que, aunque sea difícil de creer, no olvides suscribirte a nuestro canal, a interesarse por los problemas del pueblo y ayudarle a buscar soluciones, sí existe y sí es posible, y nosotros somos el ejemplo de eso. Ni mi papá ni yo pertenecemos a ninguna asociación, institución, grupo, partido, etcétera, en los Estados Unidos, muchísimo menos pues a instituciones más grandes como, no sé, la CIA o el FBI. No sé los planes que puedan tener ellos con Cuba, pero nosotros como personas somos una familia, individuos que quieren hacer algo por el pueblo de Cuba, que tanto sufre y que tanto clama y que tanto está intentando escaparse de Cuba como si fuera un barco hundiéndose. Por ese pueblo es porque queremos hacer las cosas, y aunque resulte difícil de creer, están gastando su tiempo y sus recursos, que deberían de usar para otras cosas más importantes, en buscar una conexión de mi papá o de mi familia con cualquier entidad. No pertenecemos a ninguna, no estamos asociados con ninguna. Las notas que mi papá le dejó a ciertas personas del exilio fueron personas que mi papá pues ve en las redes sociales, que tienen una fe de que ellos pueden hacer algo y están haciendo algo con muy buenas intenciones por Cuba, y las dejó aquí. Aquí él dejó una libreta con unas notas y me dijo, mira, cuando yo esté ya allá en el Cobre, pásale estas notas a estas personas. Y efectivamente así lo hice. La intención de nosotros como familia fue de ir allí, a donde está el pueblo cubano, a decirle, ya que el pueblo cubano no sabe de leyes, el pueblo cubano no le tiene el odio al comunismo que le tienen ciertas personas, ni el odio al gobierno que le tienen ciertas personas, porque el pueblo cubano no sabe las atrocidades que ciertas entidades en Cuba han cometido. El pueblo cubano no sabe de los asesinatos, las prisiones, las torturas y todas estas cosas. El pueblo cubano incluso no sabe lo que son los derechos humanos. Hoy, frente a la ONU, hay dos tipos de cubanos. Hay cubanos demostrándole al mundo que en Cuba se violan los derechos humanos, y hay otros cubanos representando al gobierno, porque, pueblo de Cuba que puede que me veas, esos representantes del gobierno cubano que fueron a la ONU hoy, fueron a decirle al mundo que en Cuba no hay problemas de salud, que en Cuba se respetan las opiniones, que en Cuba hay libertad de expresión, que en Cuba hay libertad de movimiento, que en Cuba no se persiguen a las personas que tienen una idea diferente a la del Partido Comunista o algo así. Estas personas que tú no elegiste, que no te representan a ti, hoy van a ir a decirle al mundo que en Cuba los derechos humanos se respetan. Mientras hay otras personas en la misma reunión exponiéndole al mundo que en Cuba sí se violan los derechos humanos. Pero hoy la mayoría del pueblo cubano dentro de Cuba ni siquiera sabe lo que son los derechos humanos. Ni siquiera sabe que en la Constitución cubana, el artículo 41 dice que ellos respetan y que es su deber respetar los derechos humanos. Entonces hoy, mi papá lleva 16 días injustamente secuestrado por fuerzas represoras del gobierno cubano, por defender y usar estos derechos humanos. Hoy yo quisiera que el pueblo de Cuba, aunque sea una vez al día, revisaran un derecho humano y sepan por qué nosotros los estamos defendiendo. Porque es muy difícil defender una cosa por un grupo de personas que ni siquiera está educada en estos derechos que tiene y en estas responsabilidades que tiene. La gente en Cuba hoy mismo no quieren expresar sus ideas en contra de nada que no siga una norma social impuesta, porque no saben
que tienen ese derecho y que ese derecho incluso está respaldado por la Constitución cubana. Entonces, nosotros como familia quisimos hacer lo que venimos haciendo por hace muchísimo tiempo, porque mi papá y yo hace muchísimo tiempo que estamos ayudando dentro de Cuba de una manera privada, genuina y por amor a la gente. Y decidimos hacerlo pues público. Mi papá decidió hacerlo con un No acto de olvides fe. suscribirte a Mi papá nuestro decidió canal. ir a Cuba y bajo la protección de Dios y de la Virgen, de la manera que él cree, en la manera que él se expresa, llamó allí a los cubanos, porque no les podemos decir, ven, vamos a defender tus derechos humanos, porque no saben lo que son. Pero el pueblo de Cuba sí sabe que tiene hambre, sí sabe que no tiene medicina, que no tiene transporte, que no tiene electricidad, que no tiene el poder de decir que las cosas que están mal hechas. El pueblo de Cuba sí sabe que hay corrupción, que hay descaro. ¿Quiénes son los que viven bien? Eso el pueblo de Cuba sí lo sabe. Y eso fue lo que quisimos ir allí, para darle el chance al pueblo de Cuba a que se reúna, analice estos problemas, buscar cuáles son las causas de estos problemas y buscarles soluciones. Eso fue lo que fuimos a hacer allí como familia, como individuos, con mucho amor y mucho cariño, porque es el granito de arena que podemos aportar. Que estamos esperando y teniendo fe de que las personas en Cuba sí lo pueden hacer, lo tenemos. Que todas las personas que están en el exilio y que tienen tanto amor por Cuba puedan portar su grano de arena y hacer lo que ya tienen planeado hacer o lo que estén organizando. No olvides suscribirte a nuestro canal. No sé los planes de ninguna persona o institución individualmente. Sabemos que hay muchísimas personas trabajando por la liberación de Cuba, por la libertad de Cuba y por el pueblo cubano. Y entonces pues tenemos fe, que dicen que tener fe es creer en eso que no se ve. Yo no sé lo que cada persona tiene planeado con Cuba, pero estamos esperando que en este momento todos podamos unirnos y buscar todas estas soluciones a los problemas que afectan tanto al pueblo de Cuba y principalmente al pueblo dentro de Cuba. Ayúdanos a ayudarte, porque al final del día todas las personas que han salido de Cuba, los cientos y miles de personas que han emigrado en los últimos par de años, puede que no lo quieran hacer porque también les falta, no sé, el recurso cívico de saber este tipo de cosas. Pero el pueblo que se quedó dentro de Cuba, tú sí sabes cuáles son tus problemas. Y te estamos dando el chance de que los analices y de que busquemos soluciones. Porque las personas que están hablando por ti hoy, en el gobierno, en las asambleas y en las reuniones internacionales de derechos humanos, no te representan. Tú no los elegiste. Entonces, una vez más, mi padre está secuestrado por fuerzas represoras del gobierno cubano, porque ellos no pueden creer que una persona sepa cuáles son sus derechos y los exprese y los utilice, y esto no rompe ninguna ley. Mi padre no ha sido acusado formalmente de nada porque él no ha roto ninguna ley. Ellos no sé qué puedan inventar ahora, que quieran inventar ahora para violar una vez más los derechos humanos, para violar una vez más la propia constitución que ellos escribieron, pero yo les exijo que liberen a mi padre y que liberen a todos los presos políticos, a todos los presos religiosos que tienen, porque va a ser una forma de suavizar la justicia que de todas formas va a llegar. Todas las personas que cometen pecados, injusticias y crímenes, les llega la hora. Todos los jueces, abogados, fiscales que se prestan para estas patrañas, les llega la hora de responder por eso. Y hoy sería un buen día no solamente de que el pueblo cubano se eduque, sino de que estas entidades, policías, represores, no sé, personas del Ejército Armado de Cuba, se eduquen en lo que puede suceder, porque todo lo que uno hace malo en esta vida, pues lo tiene que pagar. Y nada, hoy sigue la lucha, yo sigo luchando por mi padre. Aquí todos tenemos a alguien por quien luchar, aquí todos tenemos algo que nos duele. Y una vez que unamos las voces, aunque sea individualmente en quién eres tú como familia, quién eres tú como persona y por quién lo estás haciendo, yo creo que sí podremos empujar y adelantar un poquito más ese día de la liberación que todos queremos. Que tengan buen día y no podemos rendirnos. No podemos rendirnos.